Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciatura en Psicología, Unidad 1 y Unidad 2. Nombre: Melanie Pachacama. Asignatura: Psicolingüística. Segundo semestre, paralelo 1, año lectivo 2021. Psicolingüística. La psicología del lenguaje, también denominada psicolingüística, es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en la que los seres humanos procesamos el lenguaje. La asignatura que más se asemeja a la psicolingüística es la lingüística. Se preocupa por conocer cómo los individuos procesan el lenguaje utilizando métodos científicos. La psicolingüística consta de dos grandes campos: la comprensión y la producción. Desarrollo histórico. Se divide en dos partes. En el principio, los psicólogos del lenguaje se dedicaban a estudiar los mecanismos cognitivos que nos permiten conocer y producir el habla. En la actualidad, gracias a la neuroimagen, se interesan por conocer los mecanismos neuronales responsables del procesamiento lingüístico. La historia y los métodos de los psicolingüistas. La psicolingüística intensificó su estudio en los años 50. En 1954 se publicó por primera vez el libro Psycholinguistics. Aparece el término psicolingüística. Estudió la comprensión por medio de la experimentación y la producción por medio de la observación. Destacaron autores como Wundt, con el primer laboratorio de la psicología alemana en 1879, Blurelmann, porque escribió algunos aspectos acerca del lenguaje, Skinner realizó varios experimentos acerca del estímulo-respuesta, George Miller, con su primer libro Lenguaje y Comunicación en 1959, y Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Temas y controversias en la psicolingüística contemporánea. En la actualidad, la psicolingüística utiliza la neuroimagen. Estudia sistemas de procesamiento lingüístico como el bottom-up y top-down, la modularidad de Jenny Fodor, y utiliza métodos de investigación como el científico, el estudio de la comprensión y de la producción. Fundamentos del lenguaje. Según Luria, en 1977, el lenguaje es un sistema de códigos con los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos. Existen dos tipos de lenguaje. El lenguaje humano es el mayor logro, con varios significados, con varios sonidos y con muchas posibilidades de comunicación. Permitieron la evolución cultural y la comunicación. El lenguaje animal tiene sistemas de comunicaciones muy eficientes, sin embargo no es igual al del ser humano. Características del lenguaje humano. Tiene una clasificación en lenguaje verbal, cuando nos expresamos con palabras y es distinta en cada lugar. Lenguaje visual. Se describe lo que se está observando con todo lo que tiene y expresándolo. También cuenta con la doble articulación. La primera articulación es sonidos con significados y la segunda articulación combinación de palabras. Lenguaje en animales. A lo largo de la historia se ha tratado de lograr una intervención con varios animales, como los chimpancés, a través de los símbolos gráficos, los delfines, que utilizan un lenguaje basado en gestos de los brazos y en phonics, los loros, entienden hasta 40 objetos de función y algunos conceptos, y los perros, que pueden aprender a responder a un gran número de palabras. La base biológica del lenguaje humano. El lenguaje se va desarrollando conforme las personas crecen. La naturaleza biológica del lenguaje humano es la adquisición espontánea y temprana. Destacan autores como Nicolás Fernández. El niño debe estar inmerso en la comunidad que hable la misma lengua. Vegas y Cuetos. El lenguaje se forma de manera innata. Chomsky. El lenguaje es innato, pero requiere al entorno para desenvolverse. Bases genéticas del lenguaje. 1. El papel entre la herencia y el ambiente respecto al desarrollo del lenguaje. 2. Se experimentó y se descubrió el gen llamado FOXP2, que regula la expresión de otros genes. Y 3. Gen gramatical. Fisher y su grupo encontró la alteración en el grupo del cromosoma 7. Área de Broca. El área de Broca se asocia sobre todo con la producción del lenguaje. Su afasia se caracteriza por la falta de fluidez, dificultad para encontrar la palabra propia y la falta de comprensión de estructuras gramaticales. El área de Wernicke se asocia con la comprensión. Su afasia se caracteriza por alteraciones del contenido semántico, la sustitución de palabras similares, el uso de neologismos y la dificultad para la comprensión. La relación del lenguaje y el cerebro. Áreas relacionadas con el lenguaje. El control y la organización del lenguaje se encuentran localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es considerado como dominante para el lenguaje en las personas diestras.
Lateralización y lenguaje. La dominancia para el lenguaje está relacionada con la lateralidad. Aproximadamente el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo. En los zurdos el 70% lo tiene representado en el hemisferio izquierdo. Lo primero que se lateraliza es la expresión y en etapas más tardías lo hace la comprensión. Si tomamos de referencia los últimos avances, nos encontramos con que en cualquier modalidad del lenguaje, habla, lectura y escritura existen dos rutas diferenciadas. 1. La ruta ventral. Anatómicamente hablando, es lo anterior o la parte de adelante del cerebro, es la ruta más adelantada en nuestra cabeza. 2. La ruta dorsal. La palabra dorsal se refiere a la parte de atrás del cerebro. Físicamente es la que se encuentra más cerca de la nuca y en la parte posterior de la cabeza. La base cognitiva del lenguaje. La cognición y el lenguaje posee determinantes como la alimentación para que el niño tenga un óptimo desarrollo cognitivo. Conforme pasa el tiempo desarrolla reflejos básicos ante estímulos como sonidos y luces brillantes. Es importante la estimulación de diferentes ejercicios como el balbuceo, ya que da paso al lenguaje. El cerebro del bebé se desarrolla más rápido al finalizar el embarazo. Relación entre lenguaje y pensamiento. Interdependencia. Surge la etapa prelingüística y lingüística. El crecimiento se va vinculado al lenguaje. El llanto es determinado por el tallo cerebral. El desarrollo económico y cognitivo en el lenguaje se dan en diferentes áreas del cerebro. Desarrollo cognitivo versus el desarrollo del lenguaje y cultura. El desarrollo cognitivo está determinado por el sistema nervioso. El desarrollo del lenguaje requiere estimulación por parte de su círculo social. Según Chomsky, el lenguaje posee una capacidad innata para ser aprendido. Desarrollo del lenguaje. Está condicionado por la edad. Desarrollo del lenguaje. La alfabetización y ortografía se dan a diferentes edades de manera progresiva. Entre la sexta semana y tercer mes, los bebés empiezan a expresar sus emociones a través de sonidos. Desarrollo encefálico. Durante los primeros meses y años, el crecimiento está muy vinculado al encéfalo, con el desarrollo del lenguaje. El llanto del bebé está controlado por el tallo cerebral y el puente de Barolio. Para finalizar, la psicolingüística radica su importancia en resolver los laberintos de la comunicación humana.